Buenas tardes. En nombre de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, les doy la bienvenida en el marco de estas quintas jornadas para las infancias AINCRI a esta conferencia de lujo a cargo del doctor Germán Casella, conferencia que tiene por título Lo infantil en el teatro y el legado de la cita derivativa. Les cuento que Germán es doctor en artes por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en estética y teoría de las artes, también por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Unidad de Investigación en Artes Escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata, coordinador de políticas de investigación y transferencia de dicho instituto, profesor adjunto en la Cátedra Historia de las Artes Visuales II, Renacimiento Colonial, de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Escuela de Teatro de La Plata, se especializa en teorías de género y disidencias, epistemología feministas y teatro para las infancias. Se desempeña como investigador, productor y dramaturgo. Dicta seminarios de posgrado sobre teorías de género en universidades nacionales. Participa en jornadas y congresos afines al área en carácter de expositor. Posee publicaciones en diversas revistas de investigación en artes, organiza jornadas y encuentros del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, fue becario CONICET de finalización de doctorado, premio ATINA a la investigación teatral infantil en 2022, premio a la labor científica, tecnológica y artística de la Universidad Nacional de La Plata en 2024 y Premio Teatro del Mundo, Universidad de Buenos Aires 2025. Este es un breve resumen de un amplio currículum de Germán. Así que, Germán, muy bienvenido y Gracias. te escuchamos atentamente. Bueno, gracias, Germán. Además de todo eso que nombraste, que también es importante, me definen otras cosas. Mm. Me define la defensa continua de la educación pública, me define el reclamo constante, recordar que estamos en lucha, que no se está cumpliendo la ley de financiamiento universitario, que no hay más excusas, que hay que hacerlo, que una ley que no se cumple en democracia es un golpe a la democracia. Y además me definen cosas lindas como por ejemplo estar compartiendo acá con vos Adriana y compartiendo con Nora y todo el equipo de Aincrit, con Jorge. Gracias por invitarme, siempre que me invitan digo que sí porque me encanta estar. Lo mío es por lo menos polémico, por lo menos cortito y por lo menos lindo en toda la complejidad de las palabras. De lo que voy a hablar hoy es un poco una búsqueda que tengo, algunas palabras que me dispararon cuando me invitaron a venir. Yo hice mi doctorado y mi maestría, lo hice con tema en teatro para infancias, específicamente pensando y analizando y buscando lo que pasaba en el Teatro Infantil de La Plata, el teatro que propone la Municipalidad de La Plata a partir del pasaje Dardo Rocha, del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Y hoy me voy a concentrar un poco en una pregunta que hago para el doctorado, que me llevó a partir de la invitación esta, gracias de nuevo, que me hicieron. Yo en mi doctorado trabajaba sobre las maneras de elegir obras de teatro para infancias, pensando que son las maneras de elegir los procesos de selección de obras los que finalmente heterosexualizan la realidad simbólica infantil, los que vuelven heterosexual como camino normativo la producción simbólica para la infancia. Pensando en una complejidad de cosas que iré nombrando a lo largo de la disertación.
Em, Me quiero concentrar hoy, en función de ese primer título que digo, en la palabra infantil, pensando en ese adjetivo que finalmente se termina convirtiendo en un mecanismo regulador, que para mí es un mecanismo regulador tautológico. Tiro las primeras palabras importantes para la tarde, que están centrados en lo que quizás autoras como Judith Butler, por ejemplo, que es mi corazón butleriano, nunca lo puedo negar, llaman la cita derivativa, que es este flujo de usos anteriores del término que nos autorizan a continuar en la misma lógica productiva o en la misma lógica de reconocimiento. Esto, lejos de querer hacer extractivismo entre los estudios de género y los estudios teatrales, me parece que es un lindo camino para pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de teatro para infancias, si podemos hablar de algo cuando hablamos de teatro para infancias. Eh, para eso yo comparto mi definición o el primer acercamiento que tengo. Por ahora me convence, no sé cuánto tiempo más me va a convencer. Eh, yo pienso que el teatro para infancias es un territorio de intervención político-poética, es decir, un espacio, un punto de encuentro, por supuesto convivial, por supuesto acá estoy hablando también en parte de la filosofía del teatro. Pienso al teatro como este territorio donde hay una intervención de tipo poética, pero por tanto también política, que siempre está atravesado por relaciones de poder. Estas relaciones de poder son, por supuesto, contingentes, porque estamos hablando de un teatro destinado, un teatro que está pensado desde un grupo adulto, en su complejidad de variantes y en su complejidad de diversidades, para otro público específico o un público que se pretende específico, que es el público infantil, también atendiéndonos a la multiplicidad de variantes y diversidades de entre esos colectivos. En este territorio de intervención política, estas relaciones de poder, que son contingentes y asimétricas, son lo que finalmente gobierna las prácticas, las discursividades poéticas, las no poéticas también, las representatividades, mediante sistemas de imposición, subyugación y exclusión. Em, Acá ya estoy hablando un poco desde las epistemologías feministas, pero también estoy hablando, cuando hablo de imposición, subyugación, exclusión, estoy hablando de la inherente relación contingente entre la adultez y la niñez, propia incluso de los estudios más críticos de la infancia, que ahora voy a hablar de eso. También pienso, dentro de esta primera definición, que en estas relaciones de poder, que siempre son contingentes, como digo, es donde se cristalizan los sentidos sobre lo que es o lo que no es infantil, en su complejidad de variables. A la vez que pensamos lo que es o no infantil, es donde entra el terreno de discusión sobre las políticas sexuales, ¿no? ¿Qué cosas pensamos cuando pensamos en la categoría de género, en la categoría de sexo, en la categoría de economía y política sexual en relación a el teatro infantil? Por tanto, yo digo que cuando se elige un acontecimiento que toma una idea rectora de niñez, cuando elegimos una obra para niños y niñas, es porque estamos pensando en niñeces específicas, en sus condiciones de enunciación. Yo pienso que es aquí cuando se naturaliza la idea de infancias, cuando se acuerdan ideas de infancias que siempre van a terminar naturalizadas en el propio uso de sus ejemplificaciones. Va a haber una relación tautológica en esta intervención político-poética que nos va a autorizar a elegir que tales cosas son para niños porque anteriormente ya lo han sido. Este choclo de cosas que digo me resulta esclarecedora traerla con esta pregunta, em, por supuesto polémica, que me gusta, que es que supongo o pienso esta pregunta, que también es un prejuicio porque no sé si es así, que es ¿por qué parece que nos entendemos cuando decimos teatro para infancias? ¿Por qué encontramos gérmenes indisolubles? ¿Por qué encontramos puntos en común a pesar de las tensiones que puede haber en nuestras representatividades o en nuestras lecturas sobre lo que puede ser teatro para infancias? Siempre hay un punto indisoluble.
acordado, si no, por ejemplo, no me hubieran llamado para unas jornadas de infancia, de teatro para infancia, ¿no? A pesar de que quizás no estemos hablando de lo mismo, parece que nos entendemos. Entonces, a partir de esta pregunta, traigo acá algunas posibles otras preguntas o posibles otras respuestas en relación a la cita, que es lo que me interesa hablar hoy. ¿Por qué lo infantil se convierte en una cita autorizada en sí misma? ¿Por qué pienso que nos entendemos o por qué parece que nos entendemos? En principio porque como decía recién, yo creo que hay un germen que nunca se termina de chocar, hay un dato duro atrás ahí, indisoluble, pongo acá, que se podría desprender de la íntima relación que hace ver Judith Butler en Cuerpos que Importan entre lo que es descriptivo y lo que es constitutivo. Butler va a decir en 1993, un texto que tiene ya sus años, pero que para mí guarda un grado de actualidad muy importante, que quizás la relación entre lo que pensamos como descriptivo y lo constitutivo es mucho más íntima de lo que podemos entender en una primera lectura. Esto quiere decir que cuando yo estoy describiendo algo, lo estoy volviendo inteligible. Al volverlo inteligible, lo estoy constituyendo. Esta relación entre lo descriptivo y lo constitutivo, por supuesto que para Butler es a partir de la concepción de género, luego la concepción de sexo, pues para Butler en ese libro género y sexo han sido siempre lo mismo, justamente porque poder describir lo que entiendo como género va a constituir lo que vale o no como género. Entonces se arma una relación muy íntima entre lo que sucede, lo que estoy viendo y lo que va a suceder. Yo pienso que entonces, si nos pudiésemos parar en la relación entre lo que describimos como teatro para infancias y lo que constituimos como teatro para infancias, como una relación íntima, viable, inteligible, ahí tenemos una primera respuesta de por qué parece que hablamos de lo mismo, por qué parece que nos entendemos cuando decimos teatro para infancias. Bueno, porque puedo describir esperables, poéticos, políticos, que finalmente van a constituir ese teatro. Esto lleva a otro problema que es la presunción de que el teatro para infancias es un teatro de representatividad. Vuelvo sobre mis palabras. Al pensar que el teatro para infancias cualquiera sea, pensándolo ya como una categoría estética, pensándolo como un género artístico, pensándolo como un estilo en su complejidad de variables, eh, pensarlo como destinado hace pensar que ese teatro representa un gusto, representa a un público, representa una necesidad de visión dentro del teatro. Por tanto, yo pienso que hay que volver sobre la pregunta de si el teatro para infancias es una política de representación. Porque si es una política de representación, si representa a un grupo, entonces estamos anulando quizás o no la pregunta por el sujeto político, la pregunta de quiénes son los niños, quiénes son esas infancias sobre las que estamos asegurando que eso que estamos haciendo está destinado para ellos. Y ahí es donde vuelve a pensarse lo que yo llamo la cadena de usos previos del signo. Es decir, volvemos a esta relación entre lo descriptivo y lo constitutivo. Esto es para niños porque a los niños les gusta esto. Esto que vamos a proponer, estas lógicas propias de esta poética para una infancia, supone que la infancia responderá a esa poética. Entonces se arma nuevamente esta relación entre lo que está sucediendo y lo que va a suceder. A la vez, pienso yo que nos entendemos cuando decimos teatro para infancias, quizás, porque atrás de toda esta maquinaria poética del acontecimiento para infancias hay una sintaxis específica que tiende a la heterosexualidad, que se presenta como anterior a lo discursivo. Acá es donde aparece la idea de la transgresión, sobre la cual voy a hablar un poquito más adelante. Cuando pensamos en sintaxis comunes, en acuerdos comunes, en realidad quizás estamos hablando de un aspecto que no se termina de ver hasta que no se transgrede, que es el aspecto político-sexual. Es decir, cuando aparece quizás en alguna poética específica o en alguna manera de vincularse o en alguna manera de desenvolverse profesionalmente como productores de teatro, tanto como público, tanto como actuantes en escena a partir de una poética, cuando aparece una sintaxis ajena a la heterosexualidad en su
pensándolo como un término paraguas, ¿no? Pensando en los binarismos, pensando en los cis, lo trans y demás, es cuando aparece un corte en esa descripción común hacia lo que entendemos por teatro para infancias. Por tanto, es donde se cristalizan los sentidos sobre infancia. También pienso, por último, que nos entendemos quizás porque es un espacio, el teatro para infancias, donde residen y se producen paradigmas. Es donde se producen los paradigmas en ideas que siempre son autoabastecidas. Estas imágenes que se nos aparecen, más allá de pensar el teatro, por supuesto, siempre territorializado, por supuesto, siempre en su infinita multiplicidad de variables, estas imágenes comunes que se nos aparecen cuando hablamos de teatro para infancias yo pienso que están sostenidas en la idea autoabastecida, es decir, los usos previos del término infantil, de lo que es para infancias. Es de esta manera que la relación descriptiva resulta siempre productiva. Por tanto, yo pienso, acá puse esta plaquita que me gustó, pienso que parece que nos entendemos porque en realidad hay un proceso de sedimentación de sentidos muy concreto en relación a lo que podría ser para infancias que se reconoce únicamente en su transgresión. Cuando aparece algo que no nos parece que sea para la infancia, pongo el ejemplo más burdo que se me ocurre, que es, por ejemplo, una puteada, un insulto, una mala palabra. Cuando aparece algo que nos parece que no es para la infancia, vuelvo a insistir que es el ejemplo más burdo que se me conoce, que se me ocurre ahora, es cuando aparecen los límites. Esta idea de que los límites, o la transgresión en realidad, es en la transgresión, perdón, donde residen los límites de lo posible, es una idea también de Butler, que ella llama las exclusiones constitutivas. Lo que queda por fuera es lo que constituye lo que queda por dentro. Entonces, cuando reconocemos eso que no nos parece que forme parte del flujo de sedimentaciones sobre lo infantil, es cuando estamos constituyendo lo que es infantil. Por eso, pienso yo que este entendimiento sobre el teatro, este entendimiento común, si existiese, es un entendimiento tautológico, porque siempre responde a sí mismo, siempre responde a la fuerza predictiva. Más allá de que, por supuesto, estamos hablando, adelanto ya el remate de la ponencia, que finalmente estamos hablando de un término elástico, por supuesto, que es la infancia, pienso yo que la relación predictiva que tiene el teatro con el concepto de infancia, cualquiera sea, siempre está alimentada en sí misma. Y esto se nota cuando aparecen las transgresiones, cuando aparecen, por ejemplo, temáticas o maneras de producir o maneras de trabajar que no responden a la lógica hetero o a la lógica normalizadora, también podría ser. Por tanto, mi conclusión para esta plaquita es que el teatro para niños hace a y a la vez es hecho por una cultura infantil. El teatro para niños nos dice lo que es para infancias, pero a la vez es hecho por eso mismo que decimos que es para las infancias. Hay una relación, vuelvo a insistir, tautológica eh, entre lo que pensamos que es para chicos y lo que seguimos sosteniendo que es para chicos. Esto que digo, que es absolutamente discutible y por eso lo digo también, lo desgrano en esta otra plaquita donde pienso, bueno, ¿qué estoy diciendo cuando digo lo infantil? ¿Qué puntas se me aparecen cuando digo lo infantil? La primera punta que se me aparece es, primero, pensar que lo infantil es un mecanismo regulador. Es un mecanismo regulador que, como decía recién, siempre trabaja por apelación a la cita. Siempre debe citar lo que pensamos que es infantil. Y ahí es donde vuelvo a insistir, la relación tautológica entre lo que es para infancias y lo que seguimos sosteniendo para infancias. Para eso primero, para pensar lo infantil, lo primero que hago es definir qué es la infancia o las infancias. Esto lo hago a partir de la antropología de las infancias y la sociología de la infancia. En principio, pensarlo como una categoría que no está esencializada, correrse de los esencialismos de la infancia y pensarlo en principio como una categoría social permanente que de ninguna manera es presocial, sino que está pensada a partir de la idea de la infancia como un actor social activo, ¿no? Que forma parte el flujo político de la vida también. También otra definición que a mí me gusta mucho de la infancia es la definición de Gabriela Dicker, que entiende que las infancias
o la infancia es un conjunto de instituciones intervinientes que producen el efecto de lo que cada sociedad llama niño. Yo agrego en mi tesis de maestría y el doctorado también, que para mí el teatro es una más de esas instituciones intervinientes en la definición de lo que la sociedad o las culturas pensamos como infancias. Por tanto, si es un conjunto de instituciones intervinientes, una categoría activa, no presocial, es un objeto de inscripción discursiva. Es un objeto significativo, es un objeto discursivo, la infancia. Estoy señalando algo como infancia, por tanto, es constitutivo propio de un discurso. Y ahí es cuando a mí me gusta pensar que el espectador, el niño espectador, hablo con O a propósito porque estoy hablando de sistemas normalizadores heterosexuales. Pienso que la infancia espectadora es donde empieza a rumiar esta idea que yo decía recién de la tautología y la cita. Porque pensemos lo siguiente, por ejemplo, Nora Lía, bueno, Ruth Mel también lo decía, el teatro para infancias toma como elemento rector significante al niño espectador, ese niño que imagina en la platea. Ese niño que está imaginado en la platea ya es un significante, pero a la vez es un significante que ya fue significado. Si pensamos a la infancia como un objeto discursivo, es un sujeto que está pensado a través de una serie de características específicas que estamos depositando justamente en función de, y paso a la segunda columna, las condiciones de enunciación de la infancia. Siempre nuestra relación con la infancia es una relación pensada en función de una discursividad. Le hablo a el hijo, le hablo a los alumnos, le hablo a mis sobrinos, le hablo a ese niño que está en el público. Entonces, yo no sé, finalmente, por ejemplo, no sé si estamos eligiendo, si estamos haciendo teatro, si estamos haciendo teatro para niñeces categorizadas de tal manera, estamos haciendo niñeces para nuestros hijos, estamos haciendo teatro para nuestros hijos, porque a nuestros hijos les gusta tal cosa. Siempre hay una condición de enunciación que para mí nos permite volver sobre la representatividad del teatro para infancias, volver sobre la pregunta que yo hacía del teatro para infancias como una política de representación, para cambiar la pregunta por el sujeto político, de pensar qué son las infancias a cuáles son las infancias sobre las que estamos operando como productores culturales. Pensar en lo infantil en el teatro es suponer que existe una cultura infantil. Y acá, si hubiera tenido más comillas, las ponía, pero no tenía más que dos, porque la idea de una cultura infantil es una idea absolutamente discutida dentro de la antropología para las infancias, sobre todo por dos aspectos. Primero, pensar que existe o que hay algo que es la cultura infantil supone disponer a quienes la componen en el flujo aislado de la historia. Es decir, corre a la práctica y a la participación de quienes están en situación de infancia de las prácticas culturales en su complejidad de nociones, ¿no? Y a la vez piensa adjetivar a la cultura como a algo que sea cultura como infantil, es suponer o poner al sujeto en situación de infancia en relación de carencia. La relación de carencia dentro de la antropología para la infancia supone o entiende que la crianza en el trayecto vital de la persona en situación de infancia supone llegar a ser adulto. Como aún no es un adulto, es todavía no lo es. Como todavía no lo es, hay muchas cosas que aún no estará en condiciones de vivenciar, de vivir, por tanto siempre lo pensamos desde lo que le falta. Lo estamos preparando para ser el sujeto del mañana, lo estamos preparando para ser los buenos adultos del mañana. Bueno, por supuesto hay que tener en cuenta que los buenos adultos del mañana son personas hoy. Entonces, bueno, no pensemos tanto en el futuro como en el presente. Hoy justamente tenemos que pensar en el futuro, que se está debatiendo la ley de tierras. No sé qué pasará cuando se proyecte esto. Pero digo, pensemos también en el presente. Ahí vuelvo sobre la categoría de el sujeto activo, ¿no? Las infancias como sujetos activos. También pensar en la idea de una cultura infantil es sacar a las infancias de todos los avatares políticos y sexuales, ¿no? Es volver a la lógica aislacionista también
pensar en la cultura de la infancia nos permite en algún punto positivamente producir un extrañamiento. Nos permite también, así como digo, cuestiones aislacionistas, cuestiones esencialistas, nos permite producir un extrañamiento, preguntarnos, bueno, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? ¿De qué hablo cuando digo una cultura infantil? ¿De qué hablo cuando digo lo infantil? Em, bueno, por supuesto, esto concibe paradigmas y acá sí paso a la tercer columnita, donde pienso que lo infantil también es una demanda simbólica. Ya hablando específicamente de teatro, lo anterior también, pero hablando específicamente de teatro, pienso que lo infantil también es una demanda simbólica, donde quizás una categoría que es informativa, que debiera ser descriptiva, como dice María Teresa Andrueto, por ejemplo, respecto de la literatura, se vuelve una categoría estética, ¿no? Pensar lo infantil, más allá de que quizás es difícil ponerse de acuerdo aquí sí, cuál es la estética de lo infantil, sí aparecen reglas constitutivas propias del teatro para infancias, que quizás podrían ser hasta transversales para toda la práctica teatral, ¿no? Más allá de la territorialidad. También pensarlo como una demanda simbólica supone que hay una dimensión formativa, performativa, de diagnóstico y anticipación, buscando generar los desarrollos esperados en la infancia, más allá de la temática o la práctica estética que tengamos y pensarlo como una demanda simbólica a lo infantil es lo que finalmente constituye a ese adjetivo, teatro para infancias, teatro infantil, como una marca indeleble, como una marca que no se puede borrar y que termina generando los límites de lo posible. Al generar los límites de lo posible, como decía en la plaquita anterior, bueno, es donde estamos pensando en lo que queda por fuera como lo que constituye o normativiza lo que queda por dentro. También pienso yo eh, que lo infantil es una categoría que está orquestada, por supuesto. Fíjense que acá estoy hablando de todos constructos políticos sociales. Es una categoría que está orquestada y que es irrefutablemente perteneciente a la economía heterosexual. Es una categoría heterosexual, la infancia. Entonces, bueno, quizás podemos imaginar otros mundos donde, sin dejar de atender, por supuesto, a los recién llegados, al ser cachorro, a la responsabilidad que tenemos como adultos de em, enseñar nuestra experiencia vital, ¿no? A quienes están recién llegadas al mundo. Bueno, quizás hay que pensar otras maneras de vincularnos con la infancia, quizás hay que pensar otras maneras de definir a la infancia, que es una categoría histórica. Va, vamos. También no hay que pasarse por alto, por supuesto, que la economía heterosexual o el sistema heterosexual no es para nada una decisión de deseo sexual, sino que es un régimen de sumisión y opresión, un amasijo de signos que funciona siempre por suplemento y por opresión. Bueno, a mí me parece, me ajusto un poco a los tiempos también. Quiero decir que para mí elegir obras de teatro para infancias, en función de todo lo que estoy diciendo, es sostener un espacio de precisión de significados, justamente porque, como dice García Canglini, es en las políticas culturales, es en la relación, en la operación política sobre lo cultural, donde se da la producción de sentido, es donde se producen los significados. Entonces yo digo, bueno, cuando estamos eligiendo una obra para infancias, estamos diciendo y estamos constituyendo qué es lo infantil. Por tanto, lo que se elabora como infantil, pongo acá, es siempre su misma concepción, siempre su misma concepción, porque está basado, escudado en lo que quizás podría llamarse la gramática social del sentido común, es decir, esa interpretación generalizada que se vuelve exitosa y por tanto se cristaliza y que, vuelvo a insistir, solo se reconoce en la transgresión. Bueno. Y quizás podría ser que terminen posicionando a lo infantil como un dato a priori, como un dato anterior a lo social. Yo pienso que pensar a lo infantil en el teatro siempre es el resultado de una presunción mandatoria, es decir, de una idea preconcebida, por supuesto situada, por supuesto social, pero que funciona normativamente, constitutivamente, y así es como afecta a las dimensiones simbólicas y sexuales que se implican en la práctica teatral.
A mí me parece que, y con esto ya cierro, calificar al teatro como infantil es siempre un enunciado performativo. Cuando digo performativo en el sentido de Butler, en la repetición estilizada de actos que sostienen la apariencia de sustancia. Ella está hablando del género. Vuelvo a insistir que no quiero hacer extractivismo, pero sí me parece que es una buena idea para pensar cómo se reifica y cómo se solidifica el signo infancia al interior de la práctica teatral. Siempre necesita de la repetición, de la iteración y la forclusión, es decir, la exclusión de otras definiciones. No hay que pasar por alto en esta práctica que yo decía acá de cómo es una categoría propia de la economía heterosexual, que la imitación es el corazón del proyecto heterosexual. Por tanto, paso entonces a finalmente la idea de la cita. Yo pienso que el teatro para infancias estriba en el legado de la cita, descansa en el legado de la cita, porque pienso la cita en dos puntos. Primero, la cita como la define Butler, como un sistema de referencias autoabastecidas, es decir, los usos anteriores del término que nos permiten invocarlo y reinvocarlo para autorizarnos en su uso. Decir, bueno, pongo otra vez el ejemplo más burdo que se me ocurra. Vamos a poner, pues digo ejemplos polémicos, que no significa que funcione, que siga funcionando así el teatro, pero digo, bueno, vamos a poner payasos. ¿Por qué? Porque yo sé que a los chicos les gustan los payasos. Eso es una cita. Por más que no sea un caso real o sea un caso burdo, eso es una cita. Ponemos payasos porque a los chicos les gustan los payasos. Entonces ahí, apoyándonos en los usos anteriores del término, volvemos a actualizar y hacemos estas intervenciones que siempre son tautológicas. ¿En qué relación podría haber entre el gusto del payaso y el público infantil? El uso anterior del gusto del payaso del público infantil. Por tanto, siempre se puede interrumpir, ¿no? No hay más payasos en el teatro infantil. A veces sí, a veces no. Hoy hay clowns, hay un montón de variantes, ¿no? Pero me pareció un lindo ejemplo. Y otro punto que me permite pensar un poco la infantil como un enunciado performativo es la idea de los actos del habla de John Austin. Estoy hablando de casi 50 años atrás, pero que a mí me gusta para pensar la fuerza vinculante propia del enunciado. El ejemplo más claro, histórico de Bastin es el ejemplo del juez y la ley, ¿no? Como el juez opera en nombre de la ley. Por tanto, no hay poder que no actúe sin repetir un enunciado anterior. Y aquí vuelvo a la definición que yo daba del teatro para la infancia como un territorio de intervención, donde las relaciones de poder constantemente eh, residen en el enunciado anterior. ¿Por qué nos entendemos entonces? Porque volvemos sobre nuestros enunciados que nos permiten acordar qué es y lo que no es para infancias. Pero entonces, digo yo, hay que pensar que lo infantil es el resultado de una serie de disputas de sentido. Por tanto, si es el resultado de una serie de disputas de sentido, son historizables. Justamente si reconocemos que estas disputas de sentido son apelaciones a lo ya dicho, son siempre apelaciones a lo ya dicho sobre lo infantil. Entonces, yo me gustaría para cerrar eh, que por ahí estaría bien, o estaría bueno, más que estaría bien, que nos concentremos en la elasticidad del término, ¿no? Que concentremos en la variabilidad que tiene el término infantil y en lo permeable que es también, para pensar la historicidad, para pensar los usos anteriores del término infantil en el teatro, justamente para construir su interrupción. Porque en el legado de la cita, en el legado que nos deja la cita a lo infantil en el teatro, es lo que nos permite desmontar la imitación performativa, es lo que nos permite pensar las exclusiones para correr cada vez más los límites de lo posible dentro del teatro para infancias. No en lo que fue teatro para infancias, sino en lo que está, perdón, en lo que no fue el teatro para infancias está lo que es, lo que será y lo que puede serlo. No nos olvidemos que llevamos a las infancias al teatro a hacer género. Llevamos a las infancias al teatro pensando al teatro como este momento de sentación de subjetividad, de producción de subjetividad. Entonces llevamos a las infancias a hacer género. ¿Qué géneros queremos construir para el futuro? ¿Qué otras vidas vivibles queremos vivir para el futuro? ¿No? Como teatristas. Y por último, bueno, agradecerles.
pensaba en las técnicas de reorientación, en los relatos feministas al respecto de las infancias. Agradecerles por el espacio. Acá dejo de regalo, si alguien quiere, si a alguien le interesa, el QR con con algunos escritos míos y algunas de las cosas que dije acá también. Vuelvo a insistir lo que dije al principio, la ley de financiamiento universitario no se está cumpliendo, es mandatorio que se cumpla, no es una opción para este presidente, por mamarracho que sea, no es una opción que la cumpla o no la cumpla. La democracia siempre, la universidad pública gratuita y de calidad. Yo hice todos mis estudios en universidad pública y estoy orgulloso de haberlo hecho, así que vamos en lucha todavía. No perdamos la soberanía nacional y defendamos lo ganado. Gracias al comité, gracias Adriana y bueno, gracias por compartir. Está mi mail ahí por si alguien quiere intercambiar, estamos en diferido, pero siempre atento a intercambiar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Germán. Muy interesante tu charla. Anoté mil cosas, tengo preguntas, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Seguramente nos volveremos a encontrar en algún espacio para compartir, para profundizar, para poder también madurar estas cuestiones, ¿no? A mí particularmente me, me llamó mucho la atención y me lleva a reflexionar estas cuestiones, ¿no? Esto de esta pregunta que te haces vos sobre las políticas de representación, cómo llevan a repreguntarse, ¿no? ¿Quiénes conforman quiénes son esas infancias? Eh, cómo los constructos políticos sociales también conforman, ¿no? Todo este imaginario, todas estas cuestiones. La verdad que, como dice Dubati, me movió la cabeza. Vamos a citar al maestro que todos Al tenemos. maestro, sí. Así que mira, te agradezco, Germán, muchísimo, siempre Gracias a vos. tu predisposición amorosa, tu generosidad con los conocimientos. Mira acá el código QR, tu correo, y también te agradezco que menciones lo de la universidad, que menciones lo de la ley de territorios. En el caso de la universidad, yo también, y mi hija y mi esposo, bueno, somos primera generación de universidad pública, trabajamos los tres en eso, así que te agradezco mucho que lo mencionaras. Y por Gracias a vos. supuesto, Ingrid siempre va en consonancia con esta idea y con esta defensa. Así que, Germán, te agradezco muchísimo, muchísimo tu sí, que siempre tenemos a nuestro alcance. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por todo. No, por favor. Y bueno, entonces, con esta actividad nos despedimos.